a compartir el material con todos. Ahí estamos. Página 48 abajo. Estamos comenzando nuestro estudio de hoy. Ahí donde nos quedamos. Donde dice la Gemara. Dice, perdón, aquí. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Se enseñó en una verita. Dice Rabbi Eliezer. Kol shelo amar eres gemdata borjaba bebirkata aretz. Todo aquel que no mencionó la frase. Eres gemdata borjaba. Es decir, una tierra deseada, buena y amplia. En la bendición de Birkat Aretz. ¿Sí? Que es la segunda verajá del Birkat Hamazon, Umalhut bet David bebonei Yerushalayim, el que no menciona el reinado de la dinastía de David en la verajá de Bonei Yerushalayim, lo yatzaye de Jobato, no cumplió con su obligación de recitar el Birkat Hamazon. Nahum Azaken Omer, Sarir Sheyizkor, Ba Berit, perdón. Nahum dice que además, voy a poner aquí la gente que está dentro porque se me cerró. Nahum Azaken, Nahum el anciano, dice además que se debe mencionar en la bendición de Aretz el pacto, el Berit Mila. Rabbi Yossi Omer, Sarir Sheyizkor Ba Torah. Rabbi Yossi dice además que se debe mencionar en ella la Torah. Plimo Omer, Sarir Sheyagdim Berit le Torah, Shezo Nitna Beshlosh Beritot. Y Plimo dice que al recitar el Birkat Hamazon, perdón, se debe anteponer la mención al pacto, al Brit Milá, antes que la Torá, ya que la Torá fue transmitida al pueblo de Israel con 3 pactos en diferentes lugares, que es lo que vamos a seguir explicando ahora. Nada más quería hacer una pequeña mención a este tema del Brit Milá en relación al Birkat Hamazon y al Birkat Aretz. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los méritos por los cuales el pueblo de Israel tuvo la tierra de Israel es justamente el Berit Milá. Bien, y de esta manera también estudiamos y sabemos que cuando Yoshua entró a la tierra de Israel, la primera mitzvah que tuvo que cumplir fue que todo el pueblo de Israel tuvo que hacer Brit Milá después de 40 años en el desierto, donde no habían practicado el Brit Milá. Por eso Birkat Aretz está vinculada con la mitzvah del Berit Milá. Y ahora sí pasamos a la página 49. Y es decir, estamos diciendo que la Torá fue dada a través de 3 pactos. Y esta, la mitzvah de la circuncisión, fue transmitida al pueblo de Israel con 13 pactos. Es decir, el término pacto aparece 13 veces en la sección de la Torá sobre el precepto de la Berit Mila. Rabbi Abba Omer, Rabbi Abba dice con relación a la bendición de Haaretz, la persona necesita expresar agradecimiento en ella tanto al principio, es decir, no deja a Hashem lo que no te agradecemos a Hashem nuestro Dios, como al final, es decir, por todo lo que, por todo, ¿verdad? Y quien disminuye todos estos agradecimientos no debe disminuir a menos de uno, ya sea al principio o al final. Y todo el que disminuye los agradecimientos a menos que uno, entonces es una persona, lo está haciendo indigno. Y todo el que finaliza, bendito, que da por herencia a las tierras, en la bendición de Haaretz, Umoshia et Israel bemonei Yerushalayim, Haaretz de Bur. O finaliza la verajá de Bonei Yerushalayim con salva a Israel. Entonces esa persona no es más que un ignorante. Y todo el que no menciona el pacto de la Brit Milá y la Torá en la bendición de Haaretz, y el reinado de David, de la dinastía de David, en la verajá de Bonei Yerushalayim, como hemos dicho anteriormente, lo Yatzaye de Jobatón no cumplió con su obligación de decir el Birkat Hamazon. Ahora dice, Mesayá le Rebi Ilá. Esta última le respalda lo que dijo Rebi Ilá. De Amar Rebi Ilá, Amar Rebi Yaakov Baraja Mishum Raben. Pues dijo Rebi Ilá en nombre de Rebi Yaakov Baraja, que a su vez dijo el nombre de nuestro maestro Rab. Kol Shelo Amar Berit Betorah Bebirkat Haaretz, todo aquel que no mencionó el pacto de la circuncisión y la Torá en la bendición de Haaretz, Umalhut de David Bebonei Yerushalayim, y el reinado de la dinastía de David en la verajá de Bonei Yerushalayim, que reconstruye Yerushalayim, lo Yatzaye de Jobató no cumplió con su obligación de decir Birkat Hamazon. Muy bien,
Entonces hemos visto en un momento cómo hemos construido la verajá de Birkat Haaretz y de Bonei Yerushalayim, es decir, los puntos indispensables que tiene que tener esa verajá para cumplir con la obligación de estar recitando correctamente el Birkat Hamazon. Vamos entonces ahora con la verajá de Atov Be'ametiv. Dice, pligue be Abba Yosef ben Dostai be Rabanán. Difieren al respecto sobre el texto de cómo debe estar construida esta verajá. Abba Yosef ben Dostai y los sabios. Hanamar Atov Be'ametiv serija Mahut. Uno Dios dice, la bendición de Atov Be'ametiv necesita la mención del reino de Hashem, es decir, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, Eloquenu Melech Haolam, Behanamar en serija Malhut. Y el otro dijo, no requiere la mención del reino de Hashem. Mande a Marci Hamalhut, Kasabar de Rabanán. Aquel que dice que requiere la mención del reino de Hashem, sostiene que esta fue decretada por los sabios. Y debido a que no fue establecida junto con las otras tres bendiciones, no se considera una bendición seguida a la anterior, por lo que requiere que se mencione el reino de Hashem. Es decir, es una verajá aparte. Vimos ayer también, o antes de ayer, que por qué la verajá de Atov Be'ametiv estaba como desconectada del resto de las otras tres, cuando habíamos mencionado que se respondía amén después de Bonei Yerushalayim, amén. ¿Por qué? Porque esa verajá cerraba un bloque de varias verajot. Y dice, Uman de Amar, en Asiriham al-Hud, Kasabar de Oraita. Y el que dice que esta bendición no requiere la mención del reino de Hashem, en cambio sostiene que esta bendición es un precepto de la Torá, que se aprende del versículo. Un segundo, perdón. Perdón. Es decir, habíamos estado viendo que se aprende, según una versión, una opinión, se aprende del versículo Uberachtai Hashem Elokeja al Natan Lach, ¿sí? Donde Natan Lach se refiere a la bendición de Atov Be'ametiv. Y debido a que fue establecida junto con las otras tres bendiciones, se considera que es una bendición seguida a la anterior, es como una extensión de las otras tres, que por lo tanto no requiere la mención del Mahut, del reinado de Hashem. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Muy bien, vamos a recordar aquí en este punto que era una vereita. Lo explicamos al principio de nuestro estudio del Daf Yomi. Bien, hay lo que se llama Mishnayot, es decir, es el texto oficial que fue recogido en la Mishnah. Y están las vereitot. ¿Qué son las vereitot? Son enseñanzas de los sabios que se dijeron en el Bet Midrash, pero que no quedaron registradas oficialmente dentro del canon de la Mishnah. Entonces, mucho del estudio de la Gemara que hacemos está basado en Beraitot, es decir, está la Mishnah, que es lo que está escrito, y a la hora de analizar esa Mishnah se traen por un lado y por el otro diferentes Beraitot, cosas que también fueron dichas al respecto, pero que no quedaron registrados en el texto de la Mishnah. Entonces dice una Beraita, Mau Jotem Binyan Yerushalayim, ¿cómo es la forma en la cual se debe concluir la bendición de Bonei Yerushalayim, de la reconstrucción de Jerusalén? Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Moshe a Israel. Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Yehuda, dice, el que salva a Israel. Y pregunta la Gemara, Moshe Israel in Binyan Yerushalayim, ¿no? Es decir, el que salva a Israel sí es el cierre apropiado, pero el que reconstruye Jerusalén no lo es, a pesar de que el tema principal es la reconstrucción de Jerusalén. Responde la Gemara, el Aema, Af Moshe a Israel. Entonces, más bien di que se puede concluir la bendición con las palabras el que salva a Israel, ya que la salvación de Israel es la reconstrucción de Jerusalén. Es decir, no estoy diciendo que hay que sellar con esto, sino que también se puede sellar con las palabras el que reconstruye el que salva a Israel. Vamos a ver un suceso relacionado con esto último. Dice, Rabba bar Ravuna, Ikla leber resh galuta, Patach bejada beseyem betarte. Rabba, el hijo de Rabuna, llegó una vez a la casa del exilarca. El exilarca habíamos dicho que era el dirigente del pueblo de Israel en la Golá, en Babel. Muy bien. Bienvenidos a todos que están llegando ahora. Muchas gracias por unirse. Voy a poner esto aquí un poquito para poder veros a todos. Entonces fue a la casa del exilarca. Y cuando se dispuso a recitar la bendición de Bonei Yerushalayim, la inició
con uno de los temas de dicha bendición, o sea, en el inicio de la bendición que dice, apiádate de Israel tu pueblo y de Jerusalén tu ciudad. Mencionó uno solo de ellos y concluyó con dos temas. El que salva a Israel y reconstruye Jerusalén. Es decir, modificó ese texto que nosotros decimos. En lugar de decir, Rahem, al Israel Amach, ve al Jerusalén Miraj, solamente mencionó una de las dos cosas, o tu pueblo o Jerusalén. Y cuando concluyó, en lugar de decir, bueno, Jerusalén, dijo, salva a Israel y reconstruye Jerusalén. Amar Rabjizda, Geburta, Lemejetam, Betarte. Dijo Rabjizda al respecto, ¿acaso es un acto de valor concluir con dos temas? Beatania, Rabbi Omer, en Jotmin Bishtaim. Obviamente que no. Si se enseñó una breita, Rabbi dice que no se debe concluir una bendición con dos temas, pues se parecería a quienes realizan las misbot como si fueran paquetes. Es decir, habíamos también visto este tema de utilizar una sola verajá para dos cosas. ¿Sí? Y eso era algo que es como da la sensación de que quieres ahorrar en palabras o en actos, y entonces no es apropiado. Gufa, Rabbi Omer en Jotmin Mishnaim, retomamos esta misma ley que acabamos de mencionar, y dice, Rabbi dice, no se debe concluir una bendición con dos temas. Itibe Levi le Revi, lo objetó Levi a Rabbi, al Haaretz, ve al Amazon. Pero si agradecemos a Hashem mencionando dos temas, es decir, ¿cómo es posible que digas que no se puede utilizar dos cosas en una sola veraja? Si justamente nosotros decimos, Baruch Atah Hashem al Haaretz ve al Amazon, por la tierra y por los alimentos. Es decir, en la conclusión de esta verajá de Birkat Haaretz, le respondió Rabbi, dice, eres de Mavka Amazon. En realidad esta conclusión constituye un solo tema, pues se entiende de esta forma, por la tierra que produce alimentos. Es decir, que no estamos diciendo dos cosas, por la tierra y por los alimentos, sino que estamos diciendo por la tierra que nos dio los alimentos, que produce los alimentos. Dice, Alares, Bala Perot. También tenemos otra verajá, que está dentro de la verajá de Menshalosh, que acabamos diciendo por la tierra y por los frutos. A lo que David responde, eres de Mafka Perot. No, también se interpreta de la misma manera. La tierra que produce frutos. Por lo tanto, es solo un solo asunto. Levi le volvió a objetar. Mekadesh Israel, veas de Manim. Decimos también en las fiestas, en el Kiddush, por ejemplo, Mekadesh, que santificó a Israel y a los tiempos. A lo que Rabbi le respondió, Israel de Kachinhu Lismanim. Es decir, en realidad habla de un solo tema. Se debe entender de la siguiente manera. Israel es santificado y los hijos de Israel a su vez santifican los tiempos. Pues las fechas de las festividades dependen del Bet Din. Sabemos que antiguamente se fijaba Rosh Hodesh a través de la observación de la luna. Si no había dos testigos que habían venido a declarar que habían visto el nacimiento de la luna, no se declaraba Rosh Hodesh en el día 29, sino que se tenía que esperar a que concluyese todo el día 30 para decretar Rosh Hodesh. De ahí nace el concepto de que haya 1 o 2 días de Rosh Hodesh, entre otras cosas. Bien, y es decir, las fiestas se fijaban en función de eso, cuando llegasen los testigos para declarar el Rosh Hodesh, y a partir de ahí se veía cuándo iban a caer las fiestas en ese mes. Entonces dice, Mekadesh Israel Berosh Hodashim. Otra objeción, otra verajá que trae dos temas. ¿Cuál es? Mekadesh Israel, que ha santificado Israel, y los Rash Hodashim y los principios de los meses. A lo que Revi respondió, Israel de Kachinhu le Rash Hodashim. Dice, aquí también se debe interpretar así. Israel es santificado, y los hijos de Israel a su vez santifican los Rash Hodashim, los comienzos del mes. Mekadesh Shabbat de Israel Be'ad de Manim. Decimos también en el Kiddush. ¿Sí? Cuando es Shabbat y una festividad. Decimos, el que santifica el Shabbat, Israel y los tiempos. Es decir, aquí estamos claros que tenemos dos temas. Bien, ya que el Shabbat no depende del Bet-Din. Aquí no estamos en el mismo caso. ¿Por qué? Porque Azemanim depende del pueblo de Israel. Mekadesh Israel, perfecto. Israel, después a su vez, santifica los tiempos. Pero aquí el Shabbat no depende de que el pueblo venga a decir, hemos visto la luna o es el comienzo de la semana. Entonces, ¿cómo va a responder aquí? Dice, Hutz Mizo. Rabbi le respondió, a excepción de esta que ha citado. Es decir, ninguna otra son dos temas, salvo este. Este realmente son dos temas y es la excepción que viene a cumplir la regla. Y dice, y la Gemara analiza y dice, Maishena. ¿Y cuál es la diferencia? Explica la Gemara, Ajajadahi, aquí, en la bendición de las festividades que caen en Shabbat, la santificación del Shabbat y el de las épocas festivas no constituyen dos temas distintos, sino que es uno solo.
el tema de la alabanza a Hashem. Es decir, ambos, yo estoy utilizando el Shabbat y la fiesta con un mismo objetivo que es alabar a Hashem. Atam tarte kol jada bejada beape nafsha. En cambio allá, en la bendición de la reconstrucción de Jerusalén, son dos temas, la salvación de Israel y la construcción de Jerusalén. Es decir, cada uno y uno es un tema en sí mismo. Entonces, la Gemara pregunta, Betama mai en hotmin bishtaim. ¿Y cuál es la razón por la que no se concluye una bendición con dos temas diferentes? Responde la Gemara, ¿por qué? Porque no se debe realizar la misbot como si fueran paquetitos de misbot, sino hay que prestarle una atención individual a cada una de ellas. Ahora, dice la Gemara, volvemos al tema de la verajá de Bonei Yerushalayim. Dice, Mai Habe Ale, ¿qué ocurrió con esto? Con el tema de la conclusión de la bendición de Bonei Yerushalayim. Es decir, habíamos dicho que se había ido que había comenzado con una sola mención y después había dicho dos verajot al final. Con el tema de la conclusión de la bendición de Bonei Yerushalayim, dice, Amar Rav Sheshet, Patach berrachem alameja Israel bejotem bemoshia Israel. Dijo Rav Sheshet, si al comenzar le empezó la bendición con apiádate Hashem, Dios nuestro, de tu pueblo Israel, la concluye con el que salva a Israel. Patach berrachem al Yerushalayim, jotem bebonei Yerushalayim. Pero si empieza diciendo, Rahem al Yerushalayim, apiádate Yerushalayim, que concluye la bendición con el que reconstruye Yerushalayim. Es decir, ¿para qué? Para que haya una concordancia entre el comienzo y el final de la bendición. Incluso, Rav Nachman dice, incluso que comenzó diciendo, apiádate Hashem de tu pueblo Israel, puede concluir con reconstruye Yerushalayim. Mishum sheneemar, bonei Yerushalayim Hashem, Israel Israel Yehanes. ¿Por qué? Vemos en el Tehilim el versículo que dice, Hashem reconstruye Jerusalén y a los dispersos del pueblo de Israel reunirá. Matai bonei Yerushalayim Hashem, Bisman, Shenithe Israel Yehanes. Es decir, cuando Hashem va a reconstruir Jerusalén, cuando los dispersos del pueblo de Israel va a reunir. Entonces, desde aquí la reconstrucción de Jerusalén es una parte de la salvación de Israel y por lo tanto es acorde a lo que estábamos diciendo. Rahem a Jerusalén y después reconstruye Jerusalén. Muy bien. Amarle revisera de Rav Hizda, netemar benitne. Le dijo Rav Zera a Rav Hizda, por favor, que el sabio, es decir, refiriéndose a Rav Hizda, venga a enseñarnos Torah. Amarle birkat mesdona, lo gamrina, vetanuye matnini. Le respondió Rav Hizda, ni siquiera el birkat Amazon lo aprendí adecuadamente y quieres que venga a enseñaros Torah. ¿Quieres que venga a enseñaros Torah? Amarle Maihai, le dijo Rav Zera, le preguntó, ¿a qué te refieres? Amarle le respondió Rav Hizda. Dice, de Iklai le berresh galuta ubariji birkat mezona. Dice, en cierta ocasión llegué a casa del exilarca, de este resh galuta, y recité el birkat amazon. Vezakfe Rav Sheshet le koe ale kejivia. Y entonces Rav Sheshet irguió su cuello hacia mí como una serpiente. Ve'emai. ¿Y por qué motivo manifestó asombro? Es decir, como que hizo así, como que se asombró. De lo Amri, lo Berit, velo Torah, velo Malhut. Porque no mencionen ni el pacto de la Brit Milá, ni el reino de la dinastía de David, ni el nombre de Hashem. Perdón. Lo Berit, velo Torah, ni el pacto de la Brit Milá, ni la Torah, ni la dinastía del rey David. De Emai lo amarta y le preguntó, ¿y por qué no lo mencionaste? Que de Rab Hananel, Amar Rab, de Amar Rab Hananel, Amar Rab. Rab Hizda le respondió, porque me conduje de forma conforme a lo que dijo Rab Hananel, que enseñó en nombre de Rab. Pues dijo Rab Hananel en nombre de Rab, lo Amar Belit, Betorah, Umalhut Yatzá, que si la persona no mencionó el pacto de la Brit Milá, ni la Torah en la bendición de Haaretz, ni el reino de la dinastía de David en la bendición de Bonei Yerushalayim, cumplió de todos modos con su obligación de decir dichas bendiciones. Berit le fishena benashim. La Hizda explica el motivo y dice ¿por qué? El pacto ¿por qué? Porque la Brit Milá no atañe a las mujeres. Torah u Malhut
de Fishenan, lo Benashim, velo Baabadim. Y la Torah y el reino de la dinastía de David no es obligatorio mencionarlos. ¿Por qué? Porque no atañen ni a las mujeres ni a los siervos. Ve'at Shebak al Hane Tanae Ve'amorae Ve'abad Kerab, exclamó Rabzera, y tú, Rabjizda, abandonaste a todos esos Tanaim y Amoraim que sostienen que la mención del pacto de la Torá y del reino es obligatoria y seguiste la ley de Rab. Es decir, como que en realidad está tomando una opinión minoritaria frente a la opinión de tantos otros sabios. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, Atobe Metiv Serija Malchut. Es decir, ahora retomamos el tema de la mención del reino de Hashem en las bendiciones. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, la bendición de Atobe Metiv requiere la mención del reino de Hashem. Y la Gemara pregunta, Maika Mashmalan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar esto? Kol Berajá Sheen Ba Malchut Lo Shema Berajá. Nos viene a enseñar que para que una Berajá se llame realmente Berajá, deben mencionar el reinado de Hashem. Es decir, debe incluir Melech Haolam. Behan Hadazimna. Y así es como dijo Rabbi Yohanan una vez. ¿Por qué necesita enseñárnosla con relación a la bendición de Atov Bemetiv? Es decir, esto ya nos lo enseñó Rabbi Yohanan. ¿Por qué debemos traerlo justo aquí en el tema de Atov Bemetiv? La Gemara responde, Amar Rabizera, Lomash Esriha Shetem al Huyot, Hada Dida Bejada de Bone, Jerusalén. Es decir, explicó Rabzera, Rabbi Yohanan no nos quiso enseñar simplemente que la bendición de Atov Bemetiv se debe mencionar el reino de Hashem, sino que lo que quiso decir es que esta bendición requiere dos menciones del reino de Hashem. Es decir, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, que Hashem es rey del universo, y Padre Avinu Malkenu. Es decir, después decimos, dentro de la verajá de Atov Bemetiv, mencionamos a Hashem como Avinu y como Malkenu, nuestro Padre y nuestro Rey. Es decir, una por ella misma y otra por la bendición de Bonai Yerushalayim, ya que en ella no se menciona el reino de Hashem. La Gemara pregunta, Iahi, Nibae, Telat, Hada, Dide, Vejada de Bonai Yerushalayim, Vejada de Birkat Haaretz. Entonces, si fuese así, entonces, ¿qué tendríamos que decirlo? Tendríamos que decirlo tres veces, porque una por ella misma, otra por Bonai Yerushalayim, y una tercera por la bendición de Haaretz, en la que tampoco se menciona el reino de Hashem. Ela, Birkat Haaretz, Maita Malo. Entonces, ¿por qué en la bendición de Haaretz no se menciona el reino de Hashem? Mishum de Javiala, Berajá, Asemuja, Lejaberta. Debido a que esta bendición, la Birkat Haaretz, la bendición por la tierra, va seguida a su compañera, es decir, que es la que sigue inmediatamente a la Berajá de Azán, que esa sí tiene la mención del reino de Hashem. Bonei Yerushalayim Name, Loti Bae, Bejaviala, Birkat Asemuja, Lejaberta. Es decir, esa es la razón. La bendición de Bonei Yerushalayim tampoco debería tener una mención aparte. ¿Por qué? Porque también va seguida a su compañera, que es la bendición de Haaretz. Entonces dice, perdón, voy a acordar la página aquí porque me he pasado. Estamos llegando al final. Entonces responde la Gemara y dice, Hu Hadin, de Afilu Bonei Yerushalayim, Name lo vaya. Entonces, en realidad, esa es la ley, ¿cómo se aplica? Ya que incluso la bendición de Bonei Yerushalayim tampoco requiere la mención del reino de Hashem, porque es una bendición que va seguida a su compañera. Ela, Haidi de Amar Malchut be David, Lab Orach Ara, de lo Amar Malchut Shamay. Pero debido a que se menciona el reino de la dinastía de David, no es digno que se omita la mención del reino de Hashem. Y por eso añadimos en la bendición de Atov Bemetiv una mención adicional a la primera, para completar lo que no aparece en la bendición de Bonei Yerushalayim. Es decir, como en la bendición de Bonei Yerushalayim mencionamos el reino de David, pero no mencionamos el reino de Hashem, entonces no está adecuado. Y por eso nos dicen que Atov Bemetiv decimos Avinu Malkenu, ¿sí? Y después decimos al final, Baruch atah Hashem Melech haolam. Muy bien. Rav Papa Amar Aji Kamar. Rav Papa explica, esto es lo que Rabbi Yohanan quiso decir. Tzricha Shetem al Huyot, Levar Midide. La bendición de Atov Bemetiv requiere dos menciones del reino de Hashem, es decir, Rey nuestro y Rey que beneficia, por una bendición de Bonei Yerushalayim, una por la bendición de Bonei Yerushalayim y otra por la bendición de Haaretz, además de su propia mención al comienzo de esta misma verajá. Es decir, que Rav Papa dice que realmente sí, se dice una por cada una de las tres verajot, es decir, la primera verajá, Azán tiene su propia mención, Haaretz que no tiene una mención en la Atov Bemetiv,
Bonei Yerushalayim que no tiene otra mención en Atov Bemetiv, y Atov Bemetiv tiene una mención para sí mismo. Entonces dice, Yete Rebi Zera, Ajore de Rab Gidel, Vitev Rab Gidel, Kame de Rab Huna, Vitev Keamar. En cierta ocasión se encontraba Rab Zera sentado detrás de Rab Gidel. Y Rab Gidel a su vez estaba sentado frente a Rab Huna. Y sentado Rab Gidel le dijo a Rab Huna, Ta'a velo iskir Shabbat Omer. Es decir, si una persona se equivocó y no mencionó el fragmento adicional de Shabbat en la bendición de Bonei Yerushalayim, y se dio cuenta cuando ya acabó esta bendición, recitará antes de empezar a todo Metiv, Baruch Natan Shabbatot Limnucha, Le'amo Israel Be'ahava, Leot Leverit Baruch Mekadesh Shabbat. Dice, añade ahí, dice, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro Rey del universo, el que dio Shabbatot para descanso a su pueblo Israel con amor, como señal y como pacto. Bendito eres tú Hashem, el que santifica a el Shabbat. Amarle man amerá. Le preguntó Rabuna a Rab Gidel, ¿y quién lo dijo esto? Es decir, ¿de quién has aprendido esta ley? Entonces le respondió Rab Gidel, dijo Rab, fue Rab el que me lo enseñó. Hadar Yate Kamar. Entonces Rab Gidel continuó sentado y dijo, Ta'a velo iskir shel Yom Tov, Omer, Baruch Natan Yamin Tovim Amo Israel, Lesimcha, Ulezikaron, Baruch Mekadesh Israel, Veas de Manim. Si se equivocó y no mencionó el fragmento adicional correspondiente a las festividades en la bendición de Bonei Yerushalayim, es decir, Yalev y Yabo, se dio cuenta cuando acabó de recitarlo, entonces recitará antes de empezar a todo emitir, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro Rey del universo, el que dio festividades a su pueblo Israel para regocijo y remembranza. Bendito eres tú Hashem, el que santifica a Israel y las festividades. Amarle man amara, le preguntó Rab Huna a Rab Gidel, ¿y quién te enseñó esto? ¿Quién lo dijo? Le respondió a Rab Gidel, fue Rab el que lo enseñó. Y este de Kamar Hadar. Entonces Rab Gidel siguió sentado y dijo, Ta'abelo iskir shel Rosh Chodesh, Omer Baruch Natan Rosh Chodeshim Amo Israel, les zikaron. Es decir, si se equivocó, se olvidó de mencionar ya le de Yabon Rosh Chodesh antes, y ya acabó la veraja, antes de empezar a poner Yerushalayim, perdón, antes de empezar a Tov Metiv, que diga, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro Rey del universo, el que dio Rosh Chodeshim, comienzos de meses, a su pueblo Israel, regocijo y remembranza. Veló, Yadana y Amar Simcha, y lo Amar Simcha. Y con respecto a esto, dijo Rav Zera, y no sé si Rav Gidel mencionó en esta bendición, de los meses, el regocijo junto con la remembranza, o no mencionó el regocijo. Y Hatem Ba, y lo Hatem Ba. Y no recuerdo además si concluyó esta bendición con bendito eres tú Hashem, el que santifica a Israel y los Rosh Chodeshim, o no la concluyó de este modo. Y Dide y de Rabbe. Y asimismo, no sé si esta última ley que dijo Rabbi Gidel la dijo por convicción propia o la dijo en nombre de su maestro Rab. Gidel bar Manyumi, Haba Kae Kame de Rab Nachman. En cierta ocasión, Gidel bar Manyumi se encontraba frente a Rab Nachman. Rab Nachman, se equivocó Rab Nachman al recitar el Birkat Amazon y no mencionó el fragmento adicional correspondiente a ese día. Voy a darle Resha. ¿Y entonces qué hizo? Ya estamos en el Amud Bet. Se volvió al principio. Volvió a comenzar el Birkat Amazon. Amarle Maitam. Mar Haji Abed. Le preguntó Gidel a Rab Nachman. ¿Y cuál es la razón por la que has hecho de esta manera? Es decir, ¿cómo debería haber dicho? Según Rab Gidel, lo que aprendió de Rab es que podía haber incluido, bendito eres el que le diste Shabbatot, o si fuese los Jodes, o si fuese alguna festividad, antes de empezar a Tov Metiv. Porque en lugar de mencionar la bendición, volvió al comienzo. Amarle, de amar Rabbi Shela, amar Rab, Ta'a, Joder la Rosh. Le contestó Rab Nachman, porque dijo Rab Shela en nombre de Rab. Si al comenzar se equivocó y no mencionó el fragmento adicional, deberá volver al comienzo del Birkat Amazon y recitarlo de nuevo. Veja amar Rabuna, amar Rab, Ta'a, Beomer, Baruch Shenatan. Rab Gidel le volvió a preguntar, ¿cómo has de recitarlo de nuevo? Si dijo Rabuna en nombre de Rab, si al comenzar se equivocó y no mencionó el fragmento adicional del día en la bendición de Bonei Yerushalayim y se dio cuenta al acabar la bendición, entonces dirá, bendito eres Hashem, Dios nuestro Rey del universo, que dio la parte correspondiente a lo que se olvidó de decir. Dice, para no tener que repetir todo el Birkat Amazon.
Amarle, la Bitmar ale Amarrab Menashia Bar Tajalifa. Amarrab, le contestó Rav Nachman, ¿acaso nos enseñó sobre ese asunto lo que dijo Rab Menashia Bar Tajalifa en nombre de Rab? Lo shanuela, shelo patach beatov bemetiv, abal patach beatov bemetiv, joder la rosh. Es decir, esto es que se puede agregar esta verajá, ¿sí? Únicamente se enseñó en el caso de que no haya comenzado la verajá de Atov bemetiv, es decir, la cuarta verajá del Birkat Hamazon. Pero si ya comenzó la bendición, entonces tiene que volver al principio. Y por esa razón, repetí el Birkat Hamazon. Amar Rab Idi Barabin, Amar Rab Amram, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel. Dijo Rab Idi Barabin en nombre de Rab Amram, quien a su vez dijo en nombre de Rab Nachman. Y ese en nombre de Rab Shmuel. Si una persona se equivocó y no mencionó el fragmento adicional de Rosh Chodesh, ya le veíamos en la Amida, entonces se le hace repetir la tefilá desde el comienzo para rectificar el error. Estamos llegando, Bezrat Hashem. La semana que viene vamos a tener 2 días de Rosh Chodesh, así que atentos, muy atentos a esta ley. Uy, perdón. Entonces, si se olvidó, dice en una primera instancia que se debe repetir toda la amida para rectificar su error. El Birkat Hamazon es más todo, pero en cambio si se olvidó en el Birkat Hamazon, no hace falta repetir desde el principio. Amar le Rabambram, Mai Shena Tefilá o Mai Shena Birkat Hamazon. ¿Cuál es la diferencia entre la tefilá, entre la amida y el Birkat Hamazon, que no debe repetirlo? Amarle, hable di Kashiali, Ush Ilte le Rab Nachman. Le respondió Rab Amram y le dijo, también a mí me surgió esa duda. Y le preguntó a Rab Nachman, ¿cuál es la diferencia entre ambos casos? Amarli, mine de Mar Shmuel, lo shemi ali. Y él me dijo lo siguiente, de la boca de Mar Shmuel no escuché nada al respecto. Ela nejeze anan. Pues siguió Rab Nachman diciendo, pero veamos nosotros, ¿cuál es la diferencia? Tefila de Jobahi, Mahadrinoto, con relación a tefila que es obligatoria, es razonable decir que quien omite en ella el fragmento adicional de los jodes, se le hace repetir la tefila para rectificar su error. Birkat Mezona, en cambio, Birkat Amazon, de Iba y Agel, Iba y lo Agel, que no es obligatorio, ¿por qué? Porque hay gente que va a comer y hay gente que no va a comer. Entonces, no se le hace volver al comienzo. Es Mahadrinoto. Le preguntó a Abraham a Rab Nachman, el ameata, Shabbatot de Yamim Tovim, de los Agui, de lo Ejal, Ajiname, de Ita y Hadar. Pero entonces, con relación a los días de Shabbat y días festivos, en los que no basta que no se coma pan y se tiene obligación de comerlo. Así también diremos que si él se equivocó y omitió la bendición de Birkat Hamazon, es decir, la bendición de Shabbat o ya de la fiesta, volverá a recitarlo desde el principio. Amarle in. Le respondió Rav Nachman a Rab Amram y le dijo, sí, volverá a decir el Birkat Hamazon. De Amar Rav Shela, Amar Rab, Ta'ah joder la Rosh, que si una persona, pues dijo Rav Shela en nombre de Rab, que si el comensal se equivocó y no mencionó el fragmento adicional, deberá volver al comienzo del Birkat Hamazon y recitarlo de nuevo. Deja Amar Rabuna, Amar Rab, Ta'ah, Omer, Baruch Shenatan, es decir, entonces que le objetó Rab Amram y le dijo, ¿cómo puede ser? Si Rabuna dijo el nombre de Rab, que si se equivocó la persona y no mencionó el fragmento adicional, que diga, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, quien dio y lo que corresponde, Shabbat, Yom Tov, Rosh Hodashim. Ahora dice, Lo Itmar Ala, le respondió Rab Nachman, ¿acaso no se enseñó sobre este tema lo siguiente? Lo Shanuela, Shelo Patach Beatov Bemetiv. Es decir, esto se enseñó de que se puede añadir esta bendición para atrapar lo que se olvidó uno de recordar en la bendición de Bonei Yerushalayim, sobre el día especial. Se enseñó únicamente en el caso en el que todavía no comenzó la bendición de Atov Bemetiv. Pero, Aval Patach Beatov Bemetiv, joder la Rosh, pero si ya comenzó Atov Bemetiv, tiene que volver al principio de la veraja. Muy bien, entonces estamos llegando a la conclusión de nuestra Mishnah, ¿sí? Analizando esta Mishnah que vimos, y la Gemara vuelve al texto de la Mishnah para seguir analizándolo. Dice, Adkama mezamnin, ¿cuál es la cantidad mínima que el comensal debe ingerir para recitar Zimun? ¿Sí? Habíamos visto que decía que era un kazait, y la viuda opinaba que tenía que ser por lo menos un cabeza.
es decir, con el volumen de una aceituna, unos 27 gramos, o, la viuda dice como el volumen de un huevo. Bien, muy bien, entonces dice la Gemara, dice, le membra de Rebi Meir, Hashib le Kezait, Rebi Yehuda Kabetza. ¿Acaso eso quiere decir que Rebi Meir considera que un kazait constituye una cantidad lo suficientemente importante como para quien la consuma puede recitar el zimun y reviudar un cabezá? Veja, ifja, shaminan, lehu, ditnan. Pero si aprendimos lo contrario de otra Mishnah, en el Tratado de Pesajim, ahí se enseñó que si alguien está yendo en víspera de Pesaj a degollar su corbán Pesaj y se acuerda de que tiene jamés en su casa, deberá proceder de la siguiente manera. Si a la persona le da tiempo de regresar a su casa, eliminar el hametz y volver para ofrecer el Corban Pesaj antes de que quede prohibido ofrecerlo, entonces deberá hacerlo en tal forma. Pero si no puede regresar antes de que te caiga la prohibición, deberá anular el hametz con su pensamiento. Es decir, nosotros sabemos que la víspera de Pesaj, el día 14 de Nisan, hay una mitzvah de ir a sacrificar el Corban Pesaj en Jerusalén. Ahora, ese sacrificio nada más se hacía a partir del mediodía. Y antes, por supuesto, entonces la persona que está yendo a Jerusalén y tiene un trayecto por delante y de repente se da cuenta de que le quedó hametz en casa. Tiene que anularlo antes de que se haga prohibido el hametz. Bien, el hametz estaba prohibido poseerlo a partir de la quinta hora o final de la cuarta hora o final de la quinta hora, y hay que quemarlo a la sexta hora. Bien, hay que eliminarlo a la sexta hora. Entonces dice, si yo tengo tiempo de volver a casa y hacer lo necesario y después me da tiempo de volver para hacer el Corban Pesaj en tiempo, entonces que haga así. Y si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer Bitul Balev es suficiente para eliminar el Hametz en Pesaj, ¿sí? Es decir, la anulación en el corazón. Muy bien. Entonces dice, Vejen, Mishayatam Yerushalayim Benizkar Shaya Beyado Basar Kodesh. Y de la misma manera, aquel que salió de Jerusalén y se acordó que llevaba en su mano carne Kodesh, es decir, carne consagrada, es decir, que no se puede consumir fuera de la muralla de la ciudad y requiere ser quemada en el atrio del Bet HaMikdash. Y Mabar Tzofim, Sorfobim como. Dice, deberá proceder de la siguiente manera. Si esa persona ya pasó el lugar llamado Tzofim, podrá quemar la carne. Es decir, Tzofim, ¿por qué se llama Tzofim? Porque era un lugar desde el que todavía se veía el Bet HaMikdash. Entonces ahí podrá quemar la carne en el lugar donde se encuentre y no necesita regresar al Bet HaMikdash. Veimlav, Joder, Besorfo, Lifne Habira, Meatzea Maraja. Pero si aún no pasó por dicho lugar, debe regresar a quemar la carne frente a la vira. Bien, ¿qué es la vira? Hay algunos que opinan en el Tratado de Zebahim que la vira se refiere al edificio del Bet HaMikdash, que está en el monte del templo. Y según otra opinión, es un lugar específico en ese monte. De acuerdo con estas dos opiniones, el término frente a la vira alude a un lugar amplio en el monte del templo, lleno de cenizas, donde se quemaban los Kodashim Kalim inválidos. Es decir, en ese caso tiene que volver hasta Jerusalén, hasta el Harabait, hasta el monte del templo, y quemarlo en este lugar, con las maderas de la pira del altar. Continúa la Mishnah. Adkama em Hodrin. ¿Y cuál es la cantidad mínima de hametz o de carne por la que se debe regresar? Esto todo era lo que estábamos diciendo que está en la Mishnah del tratado de Pesajim. Es decir, ¿cuánto es esa cantidad por la cual se debe regresar? Se dice, Rabbi Meir Omer, Ze Beze Be Kabetza, Rabbi Omer, Ze Beze Be Kazait. Es decir, Rabbi Meir dice la cantidad mínima tanto para el hametz como para el basar kodesh tiene que ser como el volumen de un huevo. Y la Biblia dice, tanto por uno como por el otro, la cantidad mínima es un kazai. De esta Mishnah que aprendemos. Que Rabbi Meir considera un kabezá como una medida importante, mientras que Rabbi Yehuda considera como medida importante un kazai, que es precisamente lo contrario que está diciendo nuestra Mishnah. Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yohanan, Muchlef Tashita. Es decir, Rabbi Yohanan dijo, las opiniones en una de estas Mishnayot fueron intercambiadas. Y en realidad, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yehuda opinan, dan la misma importancia o al Kazait o al Kabetza en los dos lugares. Lo que pasa es que en una de las dos Mishnayot se intercambió quién opina sobre qué. Dice, Amaye Abarle Olam
lo tepuj aja bikra pligue. Entonces Abaye dijo, en realidad no tenemos que intercambiar las opiniones aquí. Perdón, no tenemos que intercambiar las opiniones. En nuestra Mishnah están discutiendo la explicación del versículo. Es decir, la jalta besabata brachta de Hashem. Comerás, te saciarás y bendecirás a Hashem, del cual se aprende la obligación del Birkat Hamazon. Rabbi Meir Sabar, Veajalta, Zo Achila, Besabata, Zo Shetia, Veachila, Bekazait. Rabbi Meir que sostiene que las palabras y comerás se refiere al consumo de la comida, y que las palabras y te saciarás se refieren al consumo de bebidas, y qué cantidad mínima de consumo de alimentos para cumplir con los estatutos de la Torah es un kazait, por lo que el consumo de dicha cantidad es lo que se exige para la recitación del Zimun. Vereviuda sabar, veajalta besabata veajilá, sheyesh basevia, beezozo, cabeza. Es decir, por su parte, la viuda sostiene que el versículo y comerás y te saciarás se refiere al volumen de consumo de un alimento que sacia. ¿Y cuál es este volumen? Un cabeza, el volumen de un huevo. Por lo tanto, la viuda sostiene que el consumo de dicha cantidad es lo que obliga al comenzar a decir el Zimun. Hatam bisbar apligue. Ahí en la Mishnah del Tratado de Pesajim, la discusión no es sobre un versículo, sino que es sobre la forma de entender el asunto, la svara. Dice Rabbi Meir Sabar, Hazarato ketum ato matum ato bekabetza, af hazarato bekabetza. Rabbi Meir sostiene y dice que la medida de alimento, de hametz o de carne, que habíamos dicho de los kodashim, que requiere ser quemado y por lo tanto conlleva el regreso de la persona, debe ser similar a la medida que requiere para su impurificación. Tal como la medida que requiere para su impurificación está condicionada por la cantidad mínima de un cabezá, entonces similarmente su regreso por un alimento que debe ser quemado, debe también estar condicionado por esa cantidad de cabezá. Reviuda sabar, hazarato que isuro, ma isuro bekazait, af hazarato bekazait. La viuda en cambio sostiene que el hecho de volver o no volver va a estar condicionado por cuál es la medida que hace que él esté incumpliendo, que esté en una situación en la que transgredió la prohibición de consumo de hametz o de consumo de kodesh, de alimento con santidad. Dice, tal como su prohibición está condicionada por un kazait, entonces también el hecho de volver tiene que ser por lo menos por un kazait. Vamos a ver entonces ahora la siguiente Mishnah de nuestro capítulo. Bien, y con la Mishnah acabaremos entonces nuestro estudio de hoy. Mañana comenzaremos con el estudio de esta Gemara. Dice así, Ketzad mezamenim. ¿Cuál es la forma en la que se recita el Zimun? Es decir, ¿cuáles son las variaciones del texto? Sabemos que cuando hay 3 personas no es el mismo Zimun que cuando hay 10. Y cuando hay 10 no es el mismo que cuando hay 100, 1000, 10.000, 100.000. Bien, y así vamos a ver que el Zimun se alarga y se alarga. La verdad es que todos conocemos el de 3, todos conocemos el de 10, pero nunca nos hemos encontrado en una situación en la que haya 100, por lo menos yo nunca he hecho Zimun con 100 personas a la vez, así que era algo un poco más desconocido. Dice así, Bishlosh Omer Nebarej. Cuando son solamente 3 comensales, el que pronuncia el Zimun dice, bendigamos que de lo suyo hemos comido. Bishlosha Bahu Omer Barehu. Cuando son 3 y él, es decir, 4 en total, el oficiante les dice a los demás, bendigan que de lo suyo hemos comido. No dicen Nebarej, dice Barehu, bendecir. Ya que incluso sin él hay suficientes comensales para recitar el Zimun. Be'asara Omer Nebarej Elohenu. Con 10 comensales en total, el oficiante dice, bendigamos a nuestro Dios, pues que de lo suyo hemos comido. Be'asara Bahu Omer Barehu. Si son 10 y él, es decir, 11 en total. Dice, bendecir. Ejad esre, vejad be'asara ribo. A partir de 10, ya sean 10 o 10 decenas de miles, se mantiene siempre la misma fórmula. Bemea hu omer nebarej Hashem Elokeinu, bemea bahu omer barehu. Si son 100 comensales, el oficiante bendice, bendigamos a Hashem nuestro Dios. Con 100 y él, dice, bendecid a Hashem nuestro Dios. Ubeelef hu omer nebarej Hashem Elokeinu Elokei Israel. Con 1000, dice, bendigamos a Hashem nuestro Dios, Dios de Israel. Beelef bahu, si son 1001 y él,
Entonces dice, bendecid a Hashem, nuestro Dios, Dios de Israel. Berribó Omer Nevarej, la Hashem Eloquenu, Eloque Israel, Eloque Tzebakot, Yosher Kerubim, al Amazon Sheachalnu. Con 10.000 comensales, dice, bendigamos a Hashem nuestro Dios, Dios de Israel, Dios de los ejércitos que mora entre los querubines por el alimento que comimos. Berribó Bahu, Omer Bareju. Y si son 10.000 y él, entonces dice, bendecid a Hashem, todo lo mismo que acabamos de decir. Ahora dice que Inyan Sheume Barej, Kajonim Maharad. De la misma forma que el mezamen, el que invita a decir la bendición, dice, responden los comensales lo mismo que él dijo. Entonces, Barejú Hashem, Eloquenu, Eloque Israel, Eloque Tzebaot, Yosheba, Kerubim, Al Amazon Shachal. Y en este caso, si son 10.000, por ejemplo, entonces ellos deben responder, bendito Hashem, nuestro Dios, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, que mora entre los querubimes, por el elemento que comimos. Rabbi Yossi a Galileo Omer, Lefi Rob Hakaal, Geme Bareji. Rabbi Yossi a Galilei dice, dependiendo de la afluencia de comensales congregados, varía el texto que ellos recitan, como ya estudiamos. Shenemar ben Makhelot, Bareju Elohim, Hashem Mimekor Israel. Pues está escrito en el versículo que está en Tehillim, en multitudes bendijeron a Dios, Hashem, los de un vientre de Israel. Y no está escrito en multitud bendijeron, sino en multitudes bendijeron. Es decir, que cada multitud y multitud tiene un nivel diferente de bendición. Amar Rabbi Akiva, Mamatzinu, Bebeta Knesset, Echad, Merubim, Echad Muatim, Omer Baruch Hashem. Dijo Rabbi Akiva, tal como encontramos en el caso del Beta Knesset, donde a partir de 10 congregantes, ya sean muchos o pocos, el oficiante siempre dice, Barechu et Hashem, Hameborach, está hablando de esa bendición. Es decir, no cambia el texto, ya haya 10.000 personas, siempre va a decir el oficiante, Barechu et Hashem, Hameborach. Entonces, de la misma manera, en el caso del Simón, a partir del 10 se recita siempre lo mismo. Rabbi Ishmael Omer, Barechu et Hashem, Hameborach. Rabbi Ishmael discute y dice que en el Beta Knesset se debe decir, Barejú et Hashem Hameborach, bendecida a Hashem, que es bendito. Pues la persona no debe excluirse del grupo y al decir el bendito, resulta que el oficiante también está bendiciendo y no se excluye a sí mismo. De esta manera, concluye la Mishnah. Mañana, Bezrat Hashem, después de Shabbat, comenzaremos a analizar todo lo que es la enseñanza de esta Mishnah sobre cómo es el texto que nosotros debemos decir en la verajá del Zimun. Así que muchas gracias a todos por uniros, por participar de nuestro estudio y que tengamos, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umeborach y nos encontramos mañana.